Buenos días, ¿cómo están todos? Vamos a ver el libro de Romanos capítulo 3, del versículo 9 hasta el 20. Leeremos en esta mañana. Romanos capítulo 3, versículo 9 al 20. Dice, ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Hasta el versículo 20 he leído, ¿no? En esta mañana vamos a compartir esta parte de la Escritura, especialmente en estos versículos. El versículo 10 ha sido un versículo que en mi vida ha sido muy fundamental, porque cuando yo viajé en el año 2011 a la ciudad de Buenos Aires, Argentina, en esa ocasión yo era una persona que tenía, ¿no?, un conocimiento de la Biblia, digamos, del 0%, ¿no? Prácticamente solo sabía que existía la Biblia, pero no conocía acerca del contenido que había dentro de las Escrituras, porque en mi casa no tuve nunca una Biblia. Solamente cuando o sea, adolescente, tuve la oportunidad de recibir un Antiguo Testamento, ¿no?, que eran unos libritos pequeñitos, que no sé muy bien si ustedes los conocen. Pero acá, o sea, eran libros que se regalaban en las escuelas católicas principalmente. Entonces, ese libro también incluía los salmos, ¿no? Salmos. Por lo tanto, o sea, si alguna vez vi un libro de estos, creo que, o sea, de haberlo hojeado o leído, no recuerdo exactamente que haya tenido un tiempo de leer profundamente. Entonces, para mí la Biblia era un libro, obviamente conocía, porque la Biblia es un libro muy famoso, ¿no?, entre todas las personas. Pero respecto a abrir el texto bíblico, a leerlo, nunca yo dediqué tiempo de mi vida para la lectura bíblica. Entonces, cuando yo estuve digamos, en la ciudad de Buenos Aires, estaba escuchando la palabra de Dios, y de repente este versículo número 10, el versículo 10, ha hecho un clic en mi corazón. Dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Esto hizo un clic en mi corazón, porque fue la primera palabra que siento que ha llegado en mi vida. O sea, antes de recibir la salvación, es la primera palabra que me ha hecho pensar acerca de mi punto de vista, ¿no? ¿Por qué razón? Porque yo fui una persona que, sin duda, que había cometido errores y pecados, pero siempre en mi corazón me consideré una persona justa más que otros, ¿no? En el sentido de que siempre trataba de hacer lo bueno. Siempre traté de vivir una vida correcta. Es decir, que trataba de no inmiscuirme en las cosas, ¿no?, en las cosas negativas o en las cosas malas. Entonces siempre como si fuera que me apartaba un poco, ¿no? Me hacía a un costado. Entonces, esta palabra me ha hecho pensar, ¿no? Aquí dice que no existe ni un justo en este mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que no existe la persona que pueda ser justa delante de Dios. Porque esta palabra estaba refiriéndose, ¿no?, al punto de vista de Dios hacia los seres humanos, porque entre las personas pueden decir, ¿no?, mira, me parece que esa persona es muy justa a la manera cuando actúa. Desde el criterio de una persona, otras personas pueden tener esta característica, ¿no?, ser justo. Pero según la Biblia dice que no hay justo, no existe el justo, dice.
Esto para mí fue motivo de llegar a pensar, o en realidad yo estaba equivocado en mi concepción de la vida, ¿no? Y también en la opinión que yo tenía acerca de mí mismo. Esto ha sido, o sea, el inicio de, digamos, de lo que la palabra de Dios empezó a trabajar en mi vida. Bueno, en el versículo 9, ¿qué es lo que dice? El versículo 9 es una conclusión del capítulo 1 y el capítulo 2. Porque dice que, ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos? Ya se refiere a los judíos. ¿Son mejores que los gentiles? Entonces el apóstol Pablo dice, en ninguna manera. Porque aunque a los judíos se le había confiado la palabra de Dios y a ellos se le había dado la circuncisión, pero ellos no eran mejores que los gentiles. Eso es lo que está diciendo. Y luego, definiendo todo, o sea metiendo todo, como diríamos de manera coloquial, en un mismo saco. Dice, en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Todas las personas, tanto judíos que quieren cumplir la ley, como gentiles que no tienen la ley, todos están bajo pecado. Por eso el versículo 10 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Entre los gentiles no hay justo, entre los judíos tampoco hay justos, aunque ellos han tratado de cumplir la ley, pero tampoco existe el justo. Por lo tanto, si nosotros tenemos que evaluar o hacer un análisis de la humanidad, tanto de los gentiles que no tienen la ley como los judíos que tienen los mandamientos, no podemos a ninguno reconocer como justo. Eso significa, ¿no? Entonces muchas personas leyendo este versículo, considera que en este mundo no puede haber ni un justo. O sea, en ninguna manera podría haber un justo. Porque claro, luego en el versículo 11 dice, no hay quien entienda. ¿Sí? ¿A qué se refiere? No hay quien entienda. ¿A quién? O sea, se refiere a la escritura, ¿no? Porque si decimos que no hay nadie que entienda sobre electricidad, sobre mecánica, ¿no? O sobre alguna rama, alguna especialidad, entonces no podríamos hablar de manera correcta porque hay mucha gente que se dedica a eso, ¿no? No entiende acerca de cómo leer los planos, por ejemplo. Sí, puede haber personas que no lo entiendan, pero no todos, ¿no? Los que estudiaron para poder, digamos, hacer un edificio, una casa, ellos comprenden bien cómo leer un plano. Entonces, ¿a qué se refiere con que no hay quien entienda? Se refiere, no hay quien entienda la palabra de Dios o el mundo de Dios o el corazón de Dios. Y luego dice, no hay quien busque a Dios. Esta palabra también me ha cautivado, porque en cierta manera, aunque yo nunca fui devoto de la iglesia, nunca leí la Biblia, nunca tuve este tipo de conducta, pero, según mi opinión, en algunas ocasiones yo también busqué a Dios, ¿no? Yo también a veces quería ir a la montaña para orar, quería ir a algún lugar apartado para buscar a Dios. Entonces, en cierta manera, dentro de mi corazón, tenía una idea equivocada sobre la búsqueda de Dios. Es decir, que yo pensé que estaba buscando al Señor. Pero acá dice, no hay quien busque a Dios. ¿Por qué dice que no hay quien busque a Dios? Porque en sí el hombre ya está apartado del Señor, está muerto espiritualmente. ¿Cómo un muerto puede buscar a Dios? Existe esta condición. Entonces, aquí nosotros podemos identificar que en realidad el proceso de la búsqueda, ¿quién la ejecuta? Si parece que el hombre está buscando a Dios, pero quien busca al ser humano es Dios. Dios es quien quiere encontrarse con nosotros. Dios es quien quiere buscarnos. Por lo tanto, las Escrituras nos hacen entender que quien trabaja para que nosotros podamos vivir delante de Él, ¿quién es? Dios. Por eso en el libro de Romanos capítulo 2, versículo 4 dice, «O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento». Ya la manera en la que una persona que está apartado de Dios pueda buscarle es por medio del arrepentimiento. Entonces el arrepentimiento precisamente tiene la connotación o tiene el significado
de que el camino que yo llevé hasta ahora, ya dejar este camino y caminar rumbo hacia el Señor, rumbo hacia nuestro Dios. Por eso en el libro de Isaías 55 dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá misericordia de él y será amplio en perdonar. Sobre esta palabra, ¿no? Sobre este versículo, está escrito en la Biblia que el arrepentimiento tiene relación con dejar mi camino, dejar mi experiencia, dejar mi punto de vista, dejar todo lo que yo hasta ahora conocí como verdad, dejarlo y creer en la palabra de Dios. Esto es el arrepentimiento, ¿no? Entonces, esto de manera voluntaria las personas pueden dejar. O sea, ustedes, por ejemplo, si tienen convicciones claras, ideas claras sobre muchos aspectos, ¿será fácil para ustedes dejar este pensamiento, dejar esta razón? Ya por la persona misma es muy complicado, muy difícil, se torna imposible que el hombre pueda dejar su manera de pensar. Pero lo interesante acá es que cuando Dios busca al hombre por medio de algunas situaciones, por medio de algunas dificultades, Dios nos quiere hacer pensar una vez más. ¿Por qué la vida está así? ¿Por qué mi vida está corriendo de esta manera? ¿Por qué nosotros tenemos que andar en esa dirección? En ese momento Dios nos hace encontrarnos con una nueva palabra. La razón de toda nuestra frustración, de toda nuestra angustia, es que Dios quiso encontrarse con nosotros. Dios quiso que nosotros dejáramos por un momento las cosas en las cuales estábamos afanados y estábamos ocupados para poder atender a la Escritura. En mi caso, yo pienso ahora, pasando ya 10 años, que si Dios no me hubiese permitido las dificultades en mi vida, los problemas personales, los problemas de salud y los problemas que yo tuve en el año 2010, 2011, entonces, ¿cómo podría yo siquiera desear un nuevo camino, una nueva vida? Si realmente yo me vi fracasado en muchos aspectos, en mi vida personal, en mi vida académica, ¿no? en mi salud también. Es decir, que en muchos aspectos yo me di cuenta que había llegado a un punto crítico, límite. Por ejemplo, en la universidad ya casi fui expulsado de la universidad por el rendimiento. Ya estaba muy mal, ¿no? Mis notas, mis calificaciones estaban muy malas, muy negativas. Por lo tanto, o sea, me hallé en un estado, o como si fuera un estado también depresivo. Es decir, que si no hubiese llegado a estas situaciones en mi vida, yo pienso que no hubiese tenido la oportunidad de encontrarme con la iglesia o con las personas de la organización. O sea, tal vez hubiese tenido algún encuentro, pero no de la manera como yo lo tuve en el año 2011. Porque cuando yo me encontré con la iglesia, yo pude entender que en ese momento Dios había quebrantado mi vida, había quebrantado mi corazón, para que con mucha atención pudiera escuchar a las palabras que se me decían, ¿no? Porque podía darme cuenta que otras personas que fueron conmigo a ese mismo evento, aunque ellos también estaban participando, pero la mayoría, sus corazones no estaban, digamos, en la posición de haber fracasado. Así yo puedo sentir. La mayoría del grupo que fue conmigo a este evento, la mayoría tenía un corazón para disfrutar, ¿no? Para pasarlo bien, para estar ahí en ese lugar muy cómodo. Pero aunque yo también quería realmente apartarme de toda mi dificultad, de todos mis problemas, pero el estado de mi corazón había estado listo, ¿no? Y preparado para escuchar. Eso puedo pensar ahora pasando 10 años. Ya el estado de mi corazón en ese momento era un corazón, caído, fracasado, que realmente no había caminado bien en el último tiempo. Entonces me di cuenta que Dios preparó mi corazón detalladamente ¿para qué? Para encontrarse conmigo. Entonces, no fue una búsqueda mía hacia Dios, sino que yo pude sentir que Dios me había buscado, Dios me había dado la dificultad
y luego me hizo encontrarme con este evangelio, con la palabra escrita de Dios. Sigamos. El versículo 12, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay, ni siquiera uno. Esta palabra, cuando nosotros tenemos un carácter, o sea, bondadoso, un carácter de hacer buenas obras, chocará en gran manera con nuestro pensamiento. Porque dicen, no hay quien haga lo bueno. ¿Cómo que no? ¿Acaso yo no ayudaba a tal fulano, tal persona, a mengano, a sultano? ¿Acaso yo no ayudé a tales personas? ¿Cómo que no hay alguien que haga lo bueno? ¿No ha visto a veces en la noticia una persona que se encontró dinero y luego lo devolvió? Es decir, que lo entregó a sus dueños. ¿Acaso eso no es bueno? ¿Ustedes piensan que si alguien se encuentra una maleta de dinero en efectivo en la calle y luego lo devuelve, esto es algo normal, cualquiera lo hace? No es así, sino que una persona que en su corazón no puede tener una calidad moral muy, muy alta, o sea, un sentido de justicia muy alta, entonces puede devolverlo, pero no todos serán iguales, ¿no? Alguno no lo va a devolver, alguno lo va a guardar, en fin, no sabemos bien, ¿no? No me ha tocado nunca encontrarme un montón de dinero. Pero lo que quiero mencionar es que según esta palabra dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces la Biblia es categórica. Existen 100 personas, por lo menos el 10% debería ser lo bueno, por lo menos el 2% debería ser lo bueno, pero la Biblia dice, hay un 0%. Si la razón de esto es precisamente que el corazón humano o la identidad del hombre ya fue apartada de Dios. Entonces, estando apartado de Dios, ¿qué es lo que podemos hacer? Ya al estar apartado de Dios, ya el hombre se ha quitado de la fuente del bien. ¿Entienden? Entonces, si yo me aparto de Dios, es decir, que ya en el hombre ya no puede morar el bien. Ya vamos a ver una palabra. En el libro de Jeremías, capítulo 2, el versículo 13. Ya acá en el libro de Jeremías capítulo 2, versículo 13, habla sobre qué cosa, sobre la maldad del pueblo de Israel. Ya vamos a leer desde el 12 mejor. Jeremías 2, 12. Espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolaos, en gran manera dijo Jehová. Ya el antecedente del versículo 12 menciona tres conceptos que son conceptos para preocuparse. El primero, espantaos, ¿no? ¿Cuándo ustedes se espantan por algo? Cuando ya les da miedo, ¿no? Algo que es muy, ¿cómo decir? Es muy feo o algo que es demasiado, temible, ustedes se asustan. Espantaos, dice. Cielos sobre esto, y luego dice horrorizado. Horror. La palabra horror, ¿no? Mirando una escena que nos da demasiado miedo, no podemos seguir mirándola, ¿no? Cuando yo era niño, a veces viendo alguna película de terror, mirándola, ya no, a veces no podía seguir mirando a la pantalla, entonces tenía que mirar hacia otro lado. Me daba demasiado miedo. Y luego dice, desolaos, en gran manera. ¿Sí? Está advirtiendo en el versículo 12 qué es lo que produce este horror, este espanto, esta desolación.